¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa concertante Encuentros. En esta ocasión, como se los prometimos, hablaremos del proyecto Asturiana. Me acompañan la bailarina Argelia García y el guitarrista Eddie Lara, con quienes estuve trabajando para un proyecto de sala digital en el Conjunto Santander llamado Asturiana. Queremos platicarles pues sobre nuestro concierto que estará en la plataforma el próximo 23 de octubre. El mecanismo es entrar a una liga que pondremos en este programa. Les van a dar una especie de código, creo que cobran 80 pesos por boleto o por computadora. Es muy importante para que pues siga esta actividad que ha empezado Universidad de Guadalajara. Pues se agradece que se haya tomado esa iniciativa de invitar a muchísimos grupos representativos de Guadalajara o de Jalisco y que los estén presentando a través de estos nuevos sistemas digitales. Bien, pues quisiera que nos platicaran un poquito cuál es esa gran diferencia entre la participación con público que normalmente hacemos todos nosotros y qué pasa cuando ya hay que llegar a un sistema digital. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta mesa y por supuesto el trabajo que hicimos en Asturiana, que fue por demás rico, y verlos ahora aquí sentados me recuerda mucho este rigor con el que estuvimos trabajando. Tendremos la oportunidad de verlo en la sala digital del Conjunto Santander. Asturiana, ahora que se transmite, tenemos la fecha nosotros del 26 de octubre, pero en realidad lo grabamos en junio. Entonces, el esfuerzo fue justo, creo que en uno de los momentos más críticos de la pandemia, donde realmente nadie estaba pensando en la labor del artista. Y creo que vino a darnos una bocanada de aire a los grupos artísticos y nos puso a trabajar en lo que sabemos hacer, y creo que eso es fundamental y es lo que se verá desde las pantallas de su casa. Por otro lado, el trabajar sin público pues es una experiencia distinta. Yo creo que nosotros teníamos un público ahí, ¿no? Que era parte de la gente con la que trabajábamos, que eran nuestros compañeros de producción, que fueron impecables en su trabajo. Por supuesto que estamos bien y mal acostumbrados a trabajar con ese impulso que da esa boca negra a la que luego estamos por ahí como drogados cuando se abre el telón. Pero esta oportunidad de trabajar sin público, creo que también fue eso, una oportunidad en la que pudimos subsanar cosas, repetir, poder modificar incluso coreográficamente, musicalmente. Eddie pudo hacer algunos arreglos. Por supuesto que no iba a ser lo mismo, ¿no? Pero al no ser lo mismo, no es peor. La oportunidad de trabajar con público volverá, evidentemente, porque nada es eterno, pero pues creo que esto que verán el 26 de octubre pues es muy particular de lo que estábamos viviendo en junio, y era importante que se documentara como tal. Así es, tenemos todo lo que está haciendo el Conjunto Santander, pero no tenemos más eventos culturales. A pesar de que ha habido iniciativas de sumarte en casa y todo esto, yo no he visto un trabajo artístico de tan alto nivel como el que está haciendo acá. Y sí, es muy diferente hacerlo grabado y como algo así como una live session, aunque lo hicimos más de una vez, o sea, hicimos el programa 2 veces. Es una responsabilidad más grande porque esto queda grabado para siempre. Tal vez muy adelantados a su época. Nosotros vemos los videos de la Filarmónica de Berlín y que ahora tienen su plataforma digital y está súper extensa. Ahora nosotros, todos los artistas,
en 2020 tenemos que enfrentarnos a eso y tener nuestra propia biblioteca digital donde tenemos todos nuestros trabajos. Eso es todo un reto porque, por ejemplo, muchas, a lo mejor bandas de rock, de jazz, de lo que sea, tienen un camino hecho en esto, pero en música como la que nosotros hacemos, hay muy poco grabado, documentado, entonces también eso es, pues es una gran experiencia y es importante que se difunda esto. Ahora, como comentabas, Argelia, hace ratito, sí se han estado haciendo proyectos ahora últimamente, por ejemplo, con Zapopan, ¿no? Tiene otro tipo de eventos, diferentes sin duda a lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara o el Conjunto Santander, concretamente a través de su plataforma de sala digital. Definitivamente la vida tiene que continuar. Creo que lo que va a cambiar es nuestra actitud, cómo vamos a lograr que volvamos a los teatros, cómo se facilitará, a lo mejor con algún presupuesto, que se pueda subsidiar este tipo de proyectos, como en el caso de la UDG, porque si no, pues va a ser imposible, no va a haber un teatro que te pueda dar las condiciones para que tú estés funcionando y no haya una pérdida de entrada, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Alieri, ¿tú has estado, viste el video de hace 25 años con Lucy y conmigo cuando hacíamos Concertante y Marita Zimmer? Te tocó estar como público cuando hicimos la ópera Los Tres Centavos, ya en los proyectos de gran formato, y luego ya estuviste, por supuesto, en Amadeus, en Peer Gynt, en Encrucijadas del Tiempo y en el programa Asturiana. ¿Qué es para ti esa diferencia o consideras que has ido cambiando como artista o con tu acceso al repertorio independientemente de tu carrera como bailarina? Yo creo que la diferencia entre una bailarina convencional o de un intérprete convencional de una parte, de una disciplina en particular, a un artista completo, pues definitivamente lo da la humildad de saberse rodear de grandes maestros, y yo creo que no he sido lo suficientemente humilde, pero sí he tenido la gran suerte de tener grandes maestros como Lucy Arce y como tú. Ayer justamente decía que cada artista es de donde se rodea y de quien se rodea, ¿no? Entonces pensaba, y por supuesto lo he platicado muchísimo con mi almohada, de cómo y por qué he escogido hacer mi carrera donde la he hecho, y creo que la he hecho desde el cobijo del desarrollo de este tipo de proyectos. Y desde entonces, desde poder ver Tres Centavos, Niños Sortilegios, de ser parte de Niños Sortilegios, por supuesto, ahora de este grupo de análisis en el que estamos, pero sobre todo formar parte de cada uno de ellos. Creo que Asturiana incluso, cada canción es una obra de arte, ¿no? Entonces no van a ver una sola obra, sino muchas obras. Y estoy segura que yo no voy a dejar nada a la danza, ni de la ciudad, ni del país, pero lo que a mí me ha dejado ser parte de la danza y ser parte de este grupo artístico ha cambiado el rumbo de mi vida, definitivamente. Altre tanto. Oye, Eddie, y nosotros, bueno, pues comenzamos con un proyecto de concierto. Teníamos un amigo en común que fue Jim Byers, sí. Un guitarrista muy interesante. A mí me caía muy bien que tuviera ese hábito del cual yo adolezco también, que era un gran coleccionista de música impresa y también bajaba música, toneladas a discos duros todo el tiempo. Llegué a trabajar con él algo de repertorio de Dowland y sobre todo canciones antiguas, que era el repertorio que más le gustaba. Tenía una gran experiencia. Después tú lo conociste, tengo entendido que te legó incluso su Sí, yo tengo sus partituras. Sí. Y bueno, y comenzamos a hacer este concierto previo a lo que era ya el plan de hacer un proyecto multidisciplinario. Alieri estuvo ahí en este concierto en la vieja estación del tren de Chapala, ahora Centro Cultural González Gallo. Y entonces comenzamos con esto. Tuviste la oportunidad
de inscribirnos a un curso con ni más ni menos que Paul Odette. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue todo tu desarrollo al respecto de todo esto? ¿Cómo te sentiste con Paul? ¿Cómo te sientes con este repertorio? Mucho del repertorio que estamos tocando de los arreglos vienen de la biblioteca de Jim. Entonces eso de entrada es algo que yo le debo a él, que muchas gracias que me dejó eso. Y bueno, he aprendido bastante a través del tiempo, y tú habiendo tocado con tantos músicos, orquestas, pianistas, etcétera, la exigencia musical es bastante. Entonces, el hecho de que tú me exijas ese mismo nivel como guitarrista en un repertorio que no está escrito para guitarra, pues te hace, o sea, dar el ancho. Y ahora, después de ya 1 año y meses de estar trabajando esto, pues sí pienso, wow, esto, o sea, este repertorio nunca lo hubiera tocado de no ser porque estamos montando esto. Y además, pues es muy interesante en sí todo el acceso y todo lo que uno puede escuchar a través de una simple plática. De que tienes que escuchar esto, no escuches a este cantante, escucha a este. Yo justo hoy platicaba con mi esposa, que nos conocimos a través de ella por la clase de taller de ópera en la Universidad de Guadalajara, donde ella fue la pianista acompañante. Hace 25 años yo tenía 2 años. Y esto fue en septiembre del 95. O sea, ella no había nacido, ella nació en diciembre. Entonces, es un orgullo estar haciendo música, yo creo que a un buen nivel. Y se aprende mucho de un repertorio tan complejo, no solo técnicamente, sino musicalmente. Interpretamos Music for a While, que fue la canción que trabajamos con Paul Odette, ¿no? Ajá, sí, claro. Ya en la escuela de música, que hace un festival de guitarra e invitan a Paul Odette, que es un tragaños porque, como siempre, ha usado barbas así como Santo Claus, gigantescas, sí, blancas, pero sí, realmente, pues es más joven de lo que parece, pero sí, ya le tocó trabajar con leyendas de la música. Yo le preguntaba en esa ocasión por Nigel Robson, el gran tenor con el que graba él una colección de canciones de John Dowland, y me decía, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo grabé eso hace 40 años. ¿Cómo quieres que me acuerde de por qué hice este matiz o este otro matiz, ¿no? Sí. Fue una luz muy interesante del trabajo de alguien profesional desde fuera. A mí, debo confesar que es mi canción favorita de todo el programa. Este genio que fue Henry Purcell, que aún en el Dido y Eneas, que fue una obra pensada para una escuela de señoritas, claro, de señoritas cuando no había televisión y cuando se podía tener el estudio del arte o el estudio de la música como una prioridad. Y aparte han de haber sido bastante talentosas porque no era nada fácil el repertorio. Empezamos ya con el programa prácticamente con canciones de John Dowland. Mi idea es que se va a proyectar antes de cada número el texto en español. Y haremos un par de canciones, Flow My Tears y Come Heavy Sleep. En la primera ya tenemos un número coreográfico, que esto pues fue resultado de que Argelia pues hace un trabajo que no es muy común dentro del ballet de repertorio, pues eres prácticamente la coreógrafa de todo el espectáculo, y pues vamos mezclando ya con este sentido más dramático o con la propuesta que pueda haber musical al respecto, lo cual es dificilísimo, ya nos platicarás. Yo debo decir también que para mí fue muy muy grato el trabajo con ambos en el plano de la guitarra y del acompañamiento en general. Creo que necesitamos como cantantes que el músico tenga ya el repertorio al menos en dedos o al menos leído. Entonces, en este caso, aunque era un repertorio tan complejo, los bloques en los que nos comprometíamos a trabajar siempre estuvieron en su sitio. Irónicamente, estas partituras de Jim, a quien Eddie le agradece
la bibliografía eran fotocopiadas de mis partituras. Al menos lo que era la obra de Schubert y Brahms y cosas así, pero todo el repertorio renacentista, que era el repertorio que Jim dominaba tremendamente, sí era de sus colecciones, en especial John Dowland. Sí. Y en el caso, por ejemplo, del trabajo coreográfico, lo mismo. Yo no me imagino a nadie, salvo hace 25 años a Lucy, que bueno, ella como coreógrafa pues montaba todo y con esa precisión que le conocemos, pero creo que es demasiado expuesto para una bailarina que de repente, oye, pues vas a llegar y a ver qué haces con este repertorio. Yo te puedo dar, claro, toda esa orientación de por dónde se va a mover, pero el trabajo es tuyo. Tú tienes que caminar, que pensar, qué te dice la poesía, qué te dice la música, en qué tipo de estilo lo puedes abordar, y entonces terminas siendo parte de un programa donde vas a bailar, no sé, 40, 50 minutos, cuando normalmente pues son variaciones de ballet de 3 minutos, 4 minutos, ya tú nos contarás, algo así como en algunas óperas, claro, óperas incantables, por ahí dicen que Calaf en Turandot canta 23 minutos, sí, pero que me presenten claro, quién canta esos 23 minutos, ¿no? Definitivamente el estudio sobre la música, primero, ¿no? Y sobre las letras es una cosa, pero pues yo creo que arrancarse y bailar, sin mucho rodeo y sin detenerse demasiado más que en hacer. Y de la mano del estudio, o sea, aunque suene repetitivo y claro que lo es, se puede conjugar muy bien en estilos, y pues claro que fue una oportunidad maravillosa que disfruté muchísimo y que me encantaría volverlo a hacer. Por supuesto, uno de los retos de mi vida, ¿no? O sea, coreografiar una cosa completa, bajo la supervisión también, debo decirlo, y la mano ahí que sí echó Lucy Arce en algún momento, o en varios, y la otra mano que echó Triana Maciel en la parte española de Manuel de Falla, que fue atinadísimo y también muy disfrutable, en el que cuando se montó, luego fue variando hasta quedarse también en el propio espectáculo, pero su estilo y la parte principal, pues ahí estaba con el sello de Triana, que agradezco también muchísimo. Es una oportunidad pues única. Y en cuanto al repertorio, Eddie, las adaptaciones, por ejemplo, bueno, son hechas por primeros guitarristas. En Purcell es el post-isabelino, pero en John Dowland tenemos este repertorio isabelino. Al mismo tiempo, por ejemplo, que Shakespeare, había un nivel altísimo en las artes, ¿no? Y ahora sí, entrar a este repertorio más que en dedos o en adaptaciones es ponerse a estudiar el estilo por la derecha, como es. Entrar también a realmente escuchar al canto antes de estar pensando en complicaciones técnicas. Eso es muy interesante. Sí, mi maestra Emilia Galindo, que fue mi maestra en la escuela de música, decía: quien acompaña toca 2 veces. Sí. Claro. Bueno, después del repertorio inglés, que terminamos haciendo también de la ópera Gloriana de Britten, una canción en estilo isabelino sobre un poema de Roberto de Veré, el segundo conde de Essex. La pieza es muy, muy difícil, tanto para guitarra como para canto, pero es un universo que pues solo Britten podía volver a recrear. Llama la atención que, por ejemplo, Britten también hace todo la adaptación o el arreglo o el rescate de un Dido y Eneas, por supuesto, tiene su propia partitura, y también de la mayoría de las canciones que dejara Purcell, que son muchísimas. Entonces, pues era un experto
e independientemente de lo que era su carrera como compositor impresionante. Por fuera del bloque inglés llegamos a Brahms, que son adaptaciones de Ragosnik. Konrad Ragosnik, sí. Ajá, Ragosnik, que había trabajado especialmente con un gran tenor de música de cámara y de Lied alemán, que fue Peter Schreier. Schubert, que va a ser la segunda parte del bloque alemán, en este caso son adaptaciones de Tilman Hopstock. Que también es un guitarrista virtuosísimo. Sí. ¿Cuál sería esa diferencia entre un Ragosnik y un Hopstock? Ragosnik tenía una virtud que era que él lo podía tocar prácticamente todo. Hablamos de que Ragosnik fue uno de los ganadores del concurso para mí más importante de guitarra de la historia, que fue el concurso de la radio de París, que más adelante, cuando tocamos Invocación y Danza fue compuesta o comisionada para este concurso. Ragosnik podía tocar absolutamente todo y por ello sus arreglos de repente quedaban o tenía un acompañamiento en el registro agudo, por lo cual si tú no tenías el volumen de él, sonaba hueco. Entonces tú escuchas, por ejemplo, como el disco que me pasaste precisamente de Ragosnik con este gran tenor. Haciendo Bella Molinera. Sí, Schubert. Hay ese problema, o no problema para él, en el que si no tocas como él queda hueco. Entonces hay que adaptar, al menos es lo que yo hice, algunos bajos. Tilman Hopstock escribe más pensando en que quien sea lo puede tocar. Aunque él, ha hecho arreglos de todo. Justo hace poco subió un video tocando un Bach imposible. Él mismo decía que en discusiones que ese arreglo no era para todos, no era más que para demostrar que sí se puede, pero sus arreglos son más tocables. Y claro, en Brahms siempre hay esto de que los acompañamientos son por bloque y es muy difícil hacer, seas pianista, guitarrista, que eso corra de manera fluida sin que te des de tropezones. La versión del Happy Were He de Gloriana es una adaptación de Julian Bream. Julian Bream, sí. Sí, que Julian Bream, hizo un trabajo enorme, que por cierto Bream acaba de morir. Él amplió mucho el repertorio ya que por todos sus amigos como Britten, Werner Henze, Smith Brindle, William Walton, o sea, todos estos grandes compositores, de alguna manera Bream los convenció, tanto para hacer estas adaptaciones o para escribir obras propias para el instrumento. Incluso alguna vez Bream intentó con Stravinsky, pero Stravinsky le dijo que estaba muy ocupado y que no podía componer algo para laúd, en este caso, no para guitarra. En el caso de las adaptaciones de Hopstock sobre las canciones de Schubert, que él, por cierto, adaptó los 3 ciclos también. Está el Viaje de Invierno, el Canto del Cisne y la Bella Molinera. Fue muy grato encontrar esa intimidad de Schubert, de alguna manera, por inspiración, si quieren, divina o poética, o donde él hubiera conectado con sus musas, había algo que lo plasmaba ahí. Y entonces en sus canciones, y en su obra en general, es de una intimidad tremenda, ¿no? Yo el último ciclo que me tocó hacer aquí en Guadalajara, ya no sé cuándo, pero hace muchísimos años, fue el Canto del Cisne. Y me acuerdo que terminamos el ciclo completo y entonces yo le platicaba al público cuál había sido la situación económica de Schubert, que nunca pudo tener un piano, que al fin pudieron organizar un concierto donde iba a haber una cierta remuneración y entonces ya en lugar de tener un piano rentado, el grandísimo compositor rentaba un piano, iba a poder comprar su piano y mientras tanto teníamos a un Niccolo Paganini, que era algo así como el rockstar. Sí, no me gusta usar mucho ese término, pero sí. Y entonces ganaba pues toneladas de dinero, podía seguir adelante
con una carrera muy, muy distinta que la de Schubert, que pues muere muy, muy joven y en situaciones muy trágicas. Giorgio, como bien dices, las bailarinas clásicas hemos bailado, hemos interpretado un sinfín de caracterizaciones de danzas españolas en obras de repertorio, en Cascanueces, Majísimo a la cubana. Hay muchísima falta de ese rigor español que por no perder el rigor clásico no se llega, ¿no? Y entonces por no perder la línea y toda esta forma, pues tampoco nos podemos ver como se ven las flamencas y tal. Y creo que una de las grandes lecciones que Asturiana pues me dio en forma y fondo fue pues estar tan amarrada que se puede soltar y se puede ser todo. Y Triana, al estar tan cerca y ser tan natural, contagia eso, ¿no? Al final. Y pues el trabajo coreográfico pues fue muy orgánico justamente a través de eso y aprendido de manera pues casi por ósmosis y practicado muy en ese sentido y muy rico porque es una parte de la obra completamente distinta a la alemana y completamente distinta una de la otra dentro de las 7 canciones. Hay un espíritu y un carácter muy distinto, ni una no solo suena igual, ni se siente igual. Entonces, creo que Asturiana viene a cerrar el programa de una manera muy interesante y muy importante para mí. Y el trabajo que luego hicimos nosotros en estilo, pues, fue hasta contemporáneo, ¿no? Pues, compartir eso para mí en torno a la primera pregunta aquella con la que abrimos el programa, de pensar que no había público, pues ahora a través de un público en el que hay un video, pues llegaremos a muchos más lugares que naturalmente no habrían venido al teatro a presenciarlo en vivo. Claro, ese es también uno de los súper beneficios de este tipo de plataforma, que fue lo que nos llevó en su momento a hacer el cortometraje de Las Encrucijadas del Tiempo, porque yo me daba cuenta que sería imposible que viajáramos como compañía con obras tan grandes. Y bueno, la idea era, vamos haciendo un testimonio para que trascienda. En el programa de Krista Ludwig, que fue el 4º episodio, precisamente mencionaba yo que Krista se quejaba cuando tenía que interpretar a Carmen, porque su mamá, aunque fue una gran artista sin duda, pues como buena mamá no era precisamente la mejor maestra de sensualidad para su hija, y aparte pues ya era una sensualidad un tanto trasnochada. Dice Krista, es que yo me sentía incomodísima interpretando a Carmen porque me pedían eso, o sea, caricaturizar o caracterizar, lo que usted prefiera, a la típica española, a la gitana, etcétera, pero no había un contacto real, honesto. Entonces de repente ella ya llega a una apuesta con el gran maestro Otto Schoeck y le explica este otro acceso a una Carmen más obrera, más humana, más con otro tipo de condiciones en donde ella podía conectar. Y de ahí, bueno, pues se vuelve la gran Carmen de Alemania. Yo creo que también el repertorio de Schubert queda muy bien en la guitarra porque como Schubert no tenía un piano y sí tenía una guitarra, tienen ese carácter, ese acompañamiento de guitarra y bueno, todavía está su guitarra en un museo en Francia, me parece. Pasa lo mismo con el repertorio de Manuel de Falla. Aunque no fue compuesto, pero para nada, para guitarra, tiene todo ese carácter del folclore español y en el folclore español no había otra cosa más que la guitarra. Aunque es complicadísimo
Tocarlo es muy difícil y además el arreglo tenía varias cosas que desde mi punto de vista estaban mal, entonces se tenían que adaptar, a veces haciéndolo aún más difícil, pero sonaba. Como dice Argelia, estando tan amarrado puedes soltar, y es soltando precisamente en esa música que adquiere el carácter. Entonces pues te dejas de preocupar de repente por tantas cosas y dices, esto va a sonar porque es folclore. Y suena. Cerramos también con un encore sobre el Don Giovanni de Mozart, de Vieni alla Finestra, la que es la serenata del barítono, Fernando Sor, otro arreglista, creo que más sencillo en comparación a todos estos que hemos mencionado, pero la sube de tono a un registro de tenor, se hace pues esta serenata de Don Juan, que quisiera comentar, aunque nosotros, bueno, lo hacemos casi una especie de guiño de coquetería, pero en realidad en la ópera, la serenata, que para mí siempre ha tenido como una cualidad lunar, muy diferente al acceso que terminamos dando por cuestiones escénicas y por lo que decidimos, pero Don Giovanni en toda la obra, en toda esta ópera maravillosa, no vuelve a concretar una conquista. O sea, una ópera donde estamos hablando de este heredero del maestro Casanova y de repente, cuando lo vemos en frío, pues todo ha sido truncado. Desde el Donna Anna, y sale el comendador y termina matándolo. Bueno, y la historia sigue, no se las vamos a platicar ahorita. Fue una elección como para tener esa especie, como dice Argelia, de postre. Entonces, les recordamos que estamos en el programa Concertante Encuentros. Debí habérselos recordado hace como 15 minutos, pero bueno, heme aquí. Estamos en las redes sociales, Facebook, Las Encrucijadas del Tiempo, precisamente por el cortometraje. Edilara Guitar en Instagram y en Facebook Edilara Guitarra. @Argelina Panivina. Y también estamos como Concertante Producciones en Instagram, en Twitter como @Jorge Tadeo y nuestra página de internet www.concertante.com. Los estamos invitando a lo que va a ser esta función del 23 de octubre en Sala Digital. Algeri les hablaba de la del 26, pero porque va a seguir en plataforma y entonces ustedes pueden seguirla viendo sin duda todos estos días. Sí es muy importante que se acerquen, que nos ayuden por favor a difundir este tipo de espectáculos. Ha sido uno de los temas recurrentes en todos estos tiempos de COVID, en donde se dice, bueno, nunca valoramos tanto el arte, tanto la literatura o el cine o los conciertos, hasta ahora, cuando de repente estábamos todos recluidos en un pequeño espacio y lo único que teníamos era este tipo de materiales. Pondremos las ligas, ya está un evento subido en Facebook, concierto coreográfico para guitarra, bailarina y tenor, con el guitarrista Eddie Lara, muy buen músico y querido amigo, con Algeri, bueno, ya largo tiempo recorridos, como bailarina y coreógrafa, y un servidor, Jorge Tadeo, como tenor y director artístico. Eddie, vamos cerrando ya rápidamente. Pues acompáñenos este 23 de octubre en la Sala Digital del Conjunto Santander para ver Asturiana y por favor compartan tanto el evento como este video. Asturiana, que es un trabajo que hemos tanto disfrutado muchísimo como ahora sí que casi perfeccionado con ese trabajo súper arduo, que ahí va a estar en el Conjunto Santander el 23 de octubre en esa red social que se llama Sala Digital. Bien, pues muchísimas gracias. Hasta aquí el programa Concertante Encuentros. Esta es nuestra primera emisión en la que hacemos ya una entrevista a manera de charla, lo cual me da muchísimo gusto haberla hecho con ustedes, con Eddie Lara, con Argelia García. Se despide de ustedes Jorge Tadeo y nos vemos próximamente. Acompáñenos en Sala Digital del Conjunto Santander con Asturiana. También se despide Lucas, que ha estado por ahí roncando y meditando.